Ahora miren la arepa que se rellenó Joana, madre mía. Caraota, echarle pollo, echarle quesito, echarle una tajada, empanada de babo. Vamos a abrirla para que ustedes la vean. Hello amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice. En esta ocasión nos encontramos en Naguanagua, Valencia, Carabobo. Estuve haciendo unas investigaciones y para poder desayunar, ¿sabes? Estaba buscando en dónde desayunar, en dónde poder comer un buen desayuno. Ya no quería empanadas, ay, empanada con malta, aunque eso es... Ok, aunque eso es un desayuno típico de acá de Venezuela, su empanada con su malta. Yo quería arepa también, que es otro desayuno típico de nosotros. Yo quería arepa, quería desayuno criollo. Entonces, cuesta mucho conseguirlo. En todos lados hay empanada. Entonces, arepa, no lo conseguí arepa. Y justamente a mi espalda está un establecimiento que me dijeron que se come divinísimo desayuno criollo, que se come arepa. Es este que está acá, ya se los voy a mostrar. Demasiado rico. Queda justamente en Naguanagua, en la clínica metropolitana. Está también lo que es el concesionario Motoca, los que conocen Motoca. Para allá atrás, esa recta hacia allá atrás, viene siendo Los Guayabitos, para que vean todos una dirección exacta. Y justamente frente al concesionario Motoca queda el establecimiento que está aquí en una esquina. Sin más nada que agregar, sin más nada que decirles, síganme en mis redes sociales y suscríbanse en mi canal. Y como yo siempre les digo, guaya. Y aquí estamos en el área en donde estamos pidiendo la gastronomía, la comida, el desayuno criollo. Miren, no van a creer esta gran locura. Me dijeron que ellos hacen empanadas de babo. Babo, les explico que es como la cola del caimán. Me están diciendo ellos, la cola del cocodrilo, pues. Guara locura, yo nunca he comido eso. Y también hacen de un animal que acá se llama chigüire. Acá se los dejo. Acá les dejo lo que no saben que es un babo o un caimán. Y bueno, me parece súper cool que aquí hagan esos sabores con esos animales que miércoles, yo nunca los he probado, ni babo ni chigüire. Vamos a ver a qué saben, les voy a mostrar a ustedes a qué saben. Ya les pregunté si había de las dos, me dijo que había solamente de babo. Pues obviamente pido uno para probarlo para ustedes, porque de verdad que es una locura. Los establecimientos están entre 2 a 2.5 dólares. Son las empanadas, son bastante grandes. Las arepas, por lo menos, están entre 3 dólares. Okay, mi gente, así como lo escucharon, una arepa rellena sola vale aproximadamente 3 dólares. Entre 3 dólares y 3.5. Y un desayuno criollo vale aproximadamente 5.5 dólares. Tengo mucha hambre, son las 10:30 de la mañana y no he desayunado. Por eso es que ando así, pero un desayuno criollo vale 5.5 dólares y viene con su bebida. El desayuno criollo es con contorno. Mi gente, muéranse de la envidia. Ustedes no lo están viendo. Gente, miren este poco de comida. Oh, por Dios, qué divino. Arepa y viene, este es desayuno criollo. Pedí, esta es la empanada que yo les dije, la empanada de babo. Cola de cocodrilo. Tengo agua a la boca, mi gente. Un poquitico de salsita de ajo, arepa, jugo de parchita pedimos. Obviamente, mi gente, te traen tus cubiertos. Lo limpiamos un poquito, ¿sabes cómo es? Para probar lo que es la sazón de las personas. Vamos a ver. Probar las caraoticas primero. Las caraoticas.
están ricas, no lo niego, están ricas. No son las, wow, qué caraotas, pero tienen buen sabor, están ricas, calienticas. Vamos a probar ahora el pollito. Sé que el desayuno criollo normalmente se hace con carne mechada, pero no había. Entonces, bueno, esta vez lo estamos haciendo con pollito. Vamos a ver. Está bien rico. Tiene bastante sabor. Forma. Las tajaditas. Las tajadas están perfectas porque son plátanos, pero son plátanos, gracias, son plátanos maduros, entonces está dulcita, rica. No, qué rico. Quesito. Oh, creo que es queso mozzarella o amarillo, rayadito. Muy rico. Bueno, mi gente, yo voy a hacer una locura aquí. Miren esta arepa. Le voy a echar salsa de ajo. Le voy a echar caraota. Oh, por Dios, me estoy quemando. Mire el humo. ¿No sale el humo ahí? Sí. Oh. A echarle pollo. Oh, por Dios. Echarle pollo bastante. Echarle. Oh, me estoy quemando, mi gente. Echarle quesito. Echarle una tajada. Ah, guara. Me estoy quemando horrible, mi gente. Vamos a ver esta arepa que hice. Miren esta arepa que hice. Con todo. Dios mío, esto es divino. Gracias, amigo. Parece mentira, pero la tajada le da un toque. Mire, con salsita de ajo. Quería comer arepa. Uy, y esa rama. Aquí estoy con Joana también. ¿Qué tal el jugo? Pequeña arepa. Nah, bueno, miren la arepa que se rellenó Joana. Madre mía. La mía quedó chiquita. Yo cuando como doy miedo. Eso sí, ella come hasta más que yo a veces. Me da miedo. Me da miedo. Tengo miedo en este momento. Tengo miedo. A ver. Aunque la puse delgadita. Está bueno. A ver, ñángala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, está buenísima. Una servilletica. Pero una de las cosas que quiero probar y quiero mostrarles es la arepa de babo, la empanada de babo. Vamos a abrirla para que ustedes la vean. Oh, por Dios. Este es el babo. Mire, tiene como pelitos. No sé si lo ven aquí, ven aquí. Y bueno, lo que tengo que hacer por ustedes, mi gente. Cola de cocodrilo. Mira, eso se parece a este pollo y... Espero y no me No, mira. engañen. No, este tiene pelitos y broma. A ver, Sabe como a cazón. Los que no conocen el cazón es como un tiburón pequeño de acá de Venezuela, que es muy famoso la empanada de cazón cuando uno va hacia las playas. Pero no es cazón porque no huele ni sabe a pescado. Pero es la textura. Miren. Pero como lo tienen bien aliñadito, a ver si me enfoca. Como lo tienen bien aliñadito, está bien rico. Pruébalo. Está bien rico. tengo miedo. Tengo miedo. Cola de cocodrilo. Uy, Señor, bendice y purifica tu alimento. ¡Ya valió madres! Sabe bueno, está bien aliñadito. Ah, mira, aquí le voy a sacar un pedazo de carne para que vean que no es igual. Miren. Pedazo de carne, que no es pollo, para que vean que no es pollo. Lo que pasa es que normalmente no me gusta mucho el pescado en empanadas o el cazón, pues. Pero, ¿qué te pareció este saborcito? No sabe a pescado, pero tiene textura de pescado, sí. No sabe mal, pero no la pediría. Ah, yo las estoy probando
les confieso que si lo preparan así, siempre sí lo pediría una segunda vez. O si vengo, la pediría porque me gustó, está rica, no lo niego. Esta vez le voy a echar huevitos, que no le eché en la pasada. Echarle huevitos, echarle queso. Obviamente la caraota no puede faltar, está muy rica la caraota. Caraota, miren el tamaño de esta tajada. Vamos a clavársela ahí como topping. Ah. Me gustó mucho esta empanada, le voy a ser sincero. No es que mucho, pero sí me gustó. Pues. Yo creo que comer es lo mejor del mundo, mi gente. Yo amo el huevo así. No sé si lo ven allí, mi gente. Así, con la yemita así un poquito aguadita. Entonces uno lo moja y eso se lo come. Hay gente que le gusta eso aguadito y hay gente que no. Vamos a ver, de un 10, ¿cuánto le damos a este restaurante? Entre los dos. No, tú primero. Yo pudiese darle un 8. Mucho, ¿por qué? Bueno, vamos a resaltarlo. Bueno, me gusta la atención de la gente. No, del personal. una mosca. El plato está resuelto. Sin embargo, no sé, pues sigo como que en el punto de que es un poquito costoso, por eso no lo llevo como que al 10. Está un poquito costoso, pienso que pudiesen bajarle un poquito más porque a la comida siempre se le saca mucho dinero. Ya va, no le daría completo el 10 porque la sazón del todo no me gusta. O sea, está rico, punto está bueno. rico, pero a la caraota le faltó como más sazón, al pollo como un poquito más de sazón. Ok, válido En eso. lugar de queso, esto es queso mozzarella. Me gustaría queso blanco. Así. El jugo está rico. El jugo está bueno. Bueno, yo le daría un 9. Más subirle uno. Porque de verdad sirven muchísimo. O sea, literal, yo estoy full. Y no pichirrean nada. Las arepas son de buen tamaño. O sea, para esta cantidad de contornos las veo de buen tamaño. La empanada que tuvimos la oportunidad de probarla también está muy rica. Su salsa de ajo no es agua como muchas otras, sino que es espesita. Los puntos que dijo Joana creo que los comparto, son los mismos. Creo que a las caraotas todo está rico, pero creo que con un poquitico más de sazón le hubiese dado un toque bueno. El pollo está muy rico, el queso tampoco me gustó. Me gusta además un queso semiduro blanco, no llanero, sino semiduro blanco, suavecito. Las tajadas son unos troncos de pedazos de tajada. No, y respecto al precio. Lo que sí vi un poquito costoso fueron las empanadas. ¿Por qué las empanadas? Porque hay empanadas por ahí 2 por $1, una en 0.80. Y aquí una empanada te vale $2, la más barata. Y la otra, dependiendo del sabor, te vale 2.5. Entonces, las empanadas sí las vi costosas. Referente a este plato grandísimo, viene con bebida también. Puede valer $5 con bebida. El punto 5 yo creo que está de más. Porque es mucha comida, es literal como un almuerzo. No, sí, está resuelto. Es literal como un almuerzo. O sea, esto a mí me aguanta como hasta las 3 de la tarde, en serio. O sea, no es que al mediodía me va a dar hambre, no. A mí no. A ella creo que en 10 minutos le da hambre. Sí, tiene bastante. Sí, no, es que es bastante proteína, bastante comida. Y entonces, mire, aquí tengo bastante caraota con pollo. Entonces, $5 con bebida lo veo muy bien. El punto 5 yo se los quitaría. Era más atractivo tanto para la atención y captación del público, porque lo ve más tentador. El punto de las empanadas, Piso Arepa, es su Instagram. Está acá en Naguanagua, como les dije, ya acabamos de comer, estoy muy full, estoy así como ya a la hora del burro, le dicen aquí. Me provoca es dormir, pero bueno, ahora es que queda días para trabajar. Una de las cosas que yo vi, como se los dije ahí, respecto a los precios y eso, pero al momento de yo pagar sí me pareció algo bastante... que mucha gente va a decir que bueno, que los comercios, pero aquí en Venezuela se están manejando $2 y no puede ser así. Ahí se está manejando un dólar paralelo, que es el negro, y se está manejando otra que es la legal, la Banco Central de Venezuela, pero bueno, como aquí está eso de la vez me cotizaron a Banco Paralelo.
o sea, al dólar negro, al que no nos debemos regir porque está muy, muy alto y sube abruptamente y eso lo que hace es desestabilizar todo, la economía, todo. E incluso ahorita en los bancos acá en Venezuela, o sea, ya ni siquiera debemos cotizar en nuestros negocios. Entonces me viene, es que yo cotizo porque mis proveedores me cotizan a ese, entonces yo cotizo a ese. O sea, todos, estoy hablando en general, todos los comercios deberían de cotizar a Banco Central de Venezuela. Porque ya en los bancos de Venezuela, Banesco, Mercantil, Venezuela, todos los bancos, podemos nosotros con nuestros bolívares en nuestros bancos, podemos comprar dólares en los bancos a Banco Central de Venezuela. Oye, si ya tenemos acceso para poder adquirir dólares en nuestros bancos y en nuestras cuentas a Banco Central de Venezuela, cobrándole a las personas a banco paralelo. Mira, este establecimiento me hubiese cobrado a Banco Central de Venezuela, le cae los bolívares a su cuenta bancaria y él en su cuenta bancaria va a comprar a Banco Central de Venezuela y no tiene pérdidas. Ya no hay excusas para decir, no, es que yo cuando compro, entonces pierdo. No, ya no hay excusa, porque lo puedes comprar divisas desde tu banco. Entonces, pero es la viveza venezolana y fue lo que no me gustó. Eso sí lo acoto. Respecto al restaurante, me encantó. O sea, la comida, la calidez, la atención. O sea, se los recomiendo. Sí, se los recomiendo. Me gustaron los sabores y también dije ahí, más saborcito a la caraota. Pero de verdad, muy rico. Muy, muy rico, quedé satisfecho, full. Los precios me parecieron coherentes, unos que otros, lo de las empanadas no tanto, lo de la arepa criolla, el desayuno criollo, podríamos quitarle esos 5 centavos. Y bueno, es mi punto de vista, ¿no? Cada quien maneja sus negocios a su forma, a su criterio. Y cada quien que venga para acá y vea este video, bueno, venga y va a disfrutar bastante, pero igual, lo que me guste a mí, quizás no le guste a otro. Entonces, eso que quede muy claro. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse en mi canal y como yo siempre les digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo o informativo, mi gente. Y como yo les digo, guaya.